Ahora se presenta la plática Otra vez. de un transmisor FM Gates 8 modelo FAX 30 de 30 kilowatts. En la figura 1 está el diagrama a bloques de este transmisor donde tenemos un excitador con una potencia propuesta, no necesariamente la real del equipo, propuesta como ejemplo de 150 watts, que alimenta un híbrido H1 de menos 4.77 decibeles. De tal forma que tiene la característica de dividir la potencia en dos, nivel 2 y nivel 1. La potencia 2 a 1. La potencia que entra 2 a 1. Entonces, en 0 grados entrega en P2 100 watts 0 grados. Y a menos 90 grados entrega en P3 50 watts. La potencia P2 de 100 watts pasa a un híbrido de menos 3 dB. También se escribe muchas veces sin el menos, pero se entiende que es de menos 3 dB, es de menos 4 dB, 477. Entonces la potencia de 100 watts se divide a su vez en potencia 4, 50 watts con 0 grados, y menos 90 grados la potencia P5, otros 50 watts. Los 50 watts se aplican a un amplificador que entrega a su salida 10 kilowatts con 0 grados, y el amplificador PA2 entrega otros 10 kilowatts pero con menos 90 grados, ya que se aplica menos 90 grados de los 50 watts de entrada. A la salida va un híbrido de 3 dB, de nuevo combinador. El anterior fue divisor de 1 a 2, ahora es un combinador de 2 a 1, donde si están correctas las fases y las magnitudes, 0 y menos 90 grados, entrega en una de las salidas 20 kilowatts, la suma de las potencias, considerando que no hay pérdidas, con menos 90 grados, y en una carga de rechazo de 6 kilowatts L1, no entrega señal, en un perfecto ajuste que a fin de cuentas siempre habrá algo en la carga de rechazo L1. Otra trayectoria es P3 de 50 watts con menos 90 grados, que se aplica a una línea de retardo de menos 90 grados, podría ser otro híbrido, y entrega los 50 watts con 90 y 90, los entrega con 180, menos 180 grados, que es fase correcta para trabajar con menos 90, pero antes se amplifica para entregar otros 10 kilowatts con menos 180 grados, menos 90 y menos 180 serían 0 y menos, equivalente de 0 y menos 90, y en un combinador de 2 a 1 en potencia de 477 decibeles, similar al inicial H1, ahora estamos en H4, híbrido H4, combina para entregar 30 kilowatts con, en forma ideal, 0 potencia en la carga L2, que ahora es de 12 kilowatts, antes fue de 6 kilowatts, porque es la mitad, un poquito más de la mitad de lo que podría dar cuando uno de los dos amplificadores falla, y aquí más o menos lo que podría irse a la carga si falla 20 o 10 kilowatts. Entonces esta es la figura 1 y escogí este ejemplo porque no es el simple ejemplo de 1 a 2, 2 a 1, sino ya va uno con potencias diferentes a lo del híbrido clásico de menos 3 decibeles. En la figura 1b está la relación de la información que presenta el fabricante Gates 8
donde están los números de clave de los diagramas. Pero para no estar copiando el nombre y a veces el número de identificación, le puse o se pusieron números arbitrarios para referirnos por ese número aquí en el ejemplo 11 al splitters FACS20 con este número de presentación. Entonces tiene la presentación, el grupo 200, el grupo 300, esta presentación del fabricante en PDF. Esta plática del fax se presenta como FACS20, aunque dice que puede trabajar a 10, 20, 30, 40 kilowatts. Es un arreglo, pero en la presentación actual no presentan este modelo. Estos apuntes los quise trabajar en el 2012, vamos en el 2020, y lo dejé porque es muy extenso, muy extenso. En la figura 1C están por diagramas, lo presenté por diagramas, cómo se presenta esta plática. Entonces, en el número 1 está en la figura 1 está el FACS30, el módulo de potencia, el alambrado del fax, y así nos vamos hasta el 12, donde está el módulo o la caja o la sección control display, que del lado derecho que estoy marcando y del lado izquierdo el número 7 es el correspondiente. Entonces, del lado izquierdo el número de presentación, del lado derecho el número arbitrario dado a la izquierda. En esta presentación del lado izquierdo, por ejemplo, el número 7, control y display. Control y display tiene otros nombres, pero así lo presenta en nombre corto. Tiene 19 páginas. Entonces, del lado derecho de la figura 1B, el número del lado derecho son las páginas que trae en el manual la presentación que nos da el fabricante en PDF. En la figura 2 está el diagrama bloques del transmisor de FM. Perdón, el diagrama eléctrico. La entrada es J123, entrada del amplificador A, y la entrada, ahora sí en bloque, en cuadro del amplificador B es J149. Entonces por J123 entra la RF del excitador. Estos transmisores no traen excitador propio, pero sí hay excitadores perfectamente compatibles del fabricante Gates ahora, antes Harris, y está preparado también para usar excitadores no propietarios de Gates. Entonces tiene un wattmetro donde por la forma de dibujo no caben más componentes. Tienen un medidor de potencia directa de entrada que está formado por capacitores, bobinas y resistencias, y un diodo rectificador de RF. Convierte la RF a DC y sale una muestra de DC en J22, que es la detector de entrada de potencia directa. Acoplador, un filtro pasabanda, con L11 hacen de desbalanceado a balanceado, y con L9, L10 acoplamiento a la impedancia de entrada alta de este par complementario del señalado como Q1, donde realmente son dos transistores MOSFET en contrafase. Vemos una retroalimentación C15, R21, L35, C16 de estabilidad. Vemos entrada de polarización por VGA, parte de L9 al transistor de abajo, parte de la bobina de abajo al transistor de arriba, la polarización, para hacerlo clase AB, clase C,
clase A, pero en este caso nos quedamos en clase C y en clase AB. Clase C para analógico, clase AB para digital, señal digital. Entonces se acopla las entradas de los transistores y la salida de los transistores por L13, L12 hacen parte del acoplamiento de balanceado a desbalanceado L11, un filtro, parte de acoplamiento y filtro a la salida con C94, C96, C11, L22, a tener una carga de 50 ohms con 3 salidas en J1 y en paralelo las terminales 3, 5 y 7, porque maneja más potencia. Entonces, para que los contactos tengan la consistencia adecuada, se le da más contactos del mismo diámetro. Entonces aquí está la salida de RF del amplificador A, y aquí la salida de RF será J1 65, 67, 69. Un acoplador para medir la potencia reflejada, donde CR3 nos convierte la RF a DC por J2.1. Tenemos la señal reflejada y recordamos que a la entrada es señal directa. Entonces tenemos ya un antecedente que se protege a que tenga un mínimo nivel de entrada. Vamos adelantando ya la operación, y un mínimo de reflejada. Será la medición del módulo. Por otro lado, la señal de polarización para dar clase C o B se activa por Q5, terminal J24 PA1, J24. Abajo será J234. Aquí está el ajuste de polarización clase AB y clase C. Cuando por vías mod J130 se activa, se da un 1, se activa Q4, pone un 0, desactiva Q3 y la resistencia R10 quedará abierta. Por acá se va, por CR21 se va a la polarización del otro amplificador. Entonces, si R104 está abierto, la polarización que llega a VGA viene por más 12 volts, R40, potenciómetro R103 y un divisor de voltaje donde hay un compensador de temperatura. Entonces este es un divisor, esta es la parte de abajo, un resistor de abajo, y arriba un potenciómetro que nos ajusta el voltaje para poner los amplificadores en VGA en clase AB. Si ahora por J130 damos un 0 más 12 volts, cierra Q3, activa Q3, se aterriza CR22A y aplicamos adicional a R103, R104, que baja más la polarización positiva para poner el amplificador en clase C. Entonces aquí dice cuando es 0 volts es clase C y cuando es 5 volts es clase AB. Por acá está el voltaje de polarización de más B, el equivalente más B de Q1, L13, L15, desacopla o aterriza la RF, resistencia de muestreo, donde el voltaje de 44, 52 volts se convierte se pasa a R118 como muestra de corriente, lo convierte en a voltaje, y a J26, J27 tendremos la salida de corriente de alimentación del módulo. Y 44-42 significa que se ajusta el voltaje de alimentación a un valor ideal para operarlo en clase AB o clase C. En clase C el valor sería buscando mayor eficiencia. En AB, con la polarización R103 de fábrica, se busca la mejor linealidad del amplificador clase AB. Pues por acá hay una salida ALC cuando Q3 se activa. Cuando Q3 se activa, se aterriza también CR4 y sale una muestra por
por J129. Entonces tenemos dos señales de control, la que nos manda de vías modo clase AB o clase C y activación de módulo J24. De alguna manera aquí está en el módulo B, aquí está el muestreo de corriente, el voltaje de entrada, el detector de reflejada, el detector de entrada y encendido, las terminales correspondientes al amplificador. En la figura 3A está cajas con dos amplificadores AB. Me paro acá y aquí vemos el módulo 2 y el módulo 3. El módulo 2 lleva dos amplificadores, el módulo 3 dos amplificadores también, entonces hay 4 amplificadores. Y vemos que hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 amplificadores para hacer un módulo típico clase de 10 kilowatts. El IPA módulo, empezamos la trayectoria. Entonces viene el excitador A por esa llave que se le puso el nombre SM1, no viene en el equipo. Se selecciona el excitador A, pasa a un switch que es 18, está presentado como 18 de entrada por J3, J2, J7 de salida. Entonces este es J3, J2 y a la entrada y a la salida es J5, J4 para que la RF se vaya a un divisor splitter de 1 a 2 S1. En este caso un Wilkinson. Entonces acá hay en la figura D una presentación de un Wilkinson. Es el número 13 en la lista de información, donde lleva líneas de transmisión alrededor de 70 ohms, equivalente en impreso, strip line, microstrip o strip line. Entonces es un divisor de 1 a 2 con 50 de entrada, 50 ohms de impedancia de entrada, 50 ohms puestos a la carga para acoplar su resistencia de balance de 100 ohms. Acá habrá un divisor también, un splitter, pero con un híbrido de menos 3 dB. Se usan los dos en la figura 11, en la figura C, y es presentado en el diagrama como el bloque 11. Entonces aquí hay un splitter Wilkinson. Este es el Wilkinson 2Y splitter y este es el de menos 3 decibeles, donde se divide de 1 a 2. Entonces entrada J1, salida J3, J2, J1, J2, J3 y J3 va a la entrada E1, donde hay otro divisor Wilkinson de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salidas. Y abajo otro Wilkinson de 1 a 7. De 1 a 7 para tener 14 amplificadores. A la salida de los 14 amplificadores es un combinador Wilkinson también de 14 a 1, presentado como bloque 17. Un acoplador direccional o wattmetro direccional, filtro pasa bajas frecuencias, salida de unos 5 octavos. Entonces esta sería la caja para entregar 10 kilowatts. En la figura B está un módulo, el A, por ejemplo, con un controlador. Creo que son dos módulos. Son dos módulos, En PA Mode estamos presentando 4.5 que está acá. Pues son dos cajas adentro. Entonces, un PA módulo que ya lo presentamos en la figura 2, que es el número 12 de las figuras presentadas, con un mod controller que es 16 en los dibujos, y el mod controller se conecta al PA módulo
J1 de un lado y J2 del otro lado, y la J1 de PA módulo se conecta a J9. J1 del módulo 5, ese sería el 4, se conecta por J1 a J10, y J9, J10 vemos más adelante que se combinan en J11. Entonces, J1 de mod controller a J2 de PA módulo, J1 de PA módulo a J9 de algo que le llaman backplane, entonces donde se enchufan los módulos, que el backplane sería la caja 15. El backplane tiene la combinación interna de J9 y J10 a J11, y J11 ya va hacia el exterior. Aquí están las entradas de fuentes de alimentación que todavía no vemos, que veremos más adelante. Entonces esto es la figura 3A, 3B, 3C, 3D. La figura 3E, que es parte de la anterior, es el alambrado de 10 kilowatts, que es la base de presentación de esta plática, y 30 kilowatts, habíamos visto en la figura 1, es una combinación de 3 amplificadores de 10 kilowatts. Acá tenemos lo que le llaman Power Supply Interface, que es el bloque 6, Sistema Interface, que es el 5, Control y Display, que es el 7, Fan Controller, que es la caja 9, los excitadores A, que son externos, no son partes del transmisor, excitador A y B, combinadores, líneas de alimentación 19, aquí está fase 1, neutro 2, fase 3, neutro 2, línea 2, neutro 1, línea 1, neutro 3, es trifásico, y adelantamos que este transmisor con menor potencia puede trabajar con una fase, con 2 fases o con 3 fases, se mantiene al aire. Bien, entonces agregamos las cajas Power Supply Interface, Sistema Interface, Control Display, Fan Control, pero además va micromódule, que es la caja 4, el display, que es el 8, y con esto, y seguido vamos a venir a esta referencia, a la figura 3E o la figura 3A, para saber de dónde vienen la información que estamos trabajando. Aquí está la figura 4, RF Switch 18, que sería el 18, que incluye un switch de 1 a 2 y uno de 2 a 1, es el 18, con las terminales J3, J2, J7, J5, J6, J14. Entonces el RF switch, si lo vemos con cuidado, tiene 2 contactos de entrada, 2 contactos para cerrar la llave, y 2 contactos del lado J5 y 2 contactos para J4, y lo mismo si se pasa a J6. Entonces selecciona A o B, nada más como un switch, y por otro lado tiene bobinas para evitar arcos, para que RF no se induzca en la bobina de control. Tiene componentes para evitar la afectación de la RF. Entonces está el muestrador de acoplamiento directa, filtro, vamos a decir pasabanda, para seleccionar banda de FM, no tengo otras cosas, eliminar interferencias, acoplamiento, y se aplica a un diodo
a medio diodo CR11, con otro medio diodo se da voltaje diferencial. Se da voltaje diferencial. En el caso de la parte superior de CR1 se agrega la potencia directa. Ya que está rectificada la RF, se aterriza, se da la ganancia de este amplificador diferencial con R31 y el arreglo de resistores. Entonces va de balanceado a desbalanceado, y con U1, y ahora sí vamos a mencionarlo, U1 terminal 7, así identificamos el integrado, retroalimentación negativa, se ajusta la ganancia con la llave S1 y según el interruptor que se cierre, se va ajustando la ganancia para potencia de 400, 250, 200 watts hasta 15 watts, porque se podrá usar IPA de 15 watts a 400 watts, cerrando el interruptor correspondiente S1. Entonces es lineal hasta salir por J14, el wattmetro, que mide potencia directa y será a la salida del IPA del transmisor. Aquí tiene un comparador con retropositiva, un comparador con voltaje de referencia fijada por 5 volts R11, R10. Este separador se da un voltaje de referencia que se tiene que superar para dar 0 y prender un LED verde. Está midiendo potencia directa, entonces será potencia de entrada del excitador de RF, que tiene que superar cierto nivel fijado por este divisor de voltaje, retropositiva, y avisar que se superó el nivel, prendiendo el LED verde, mandando por acá un 0, avisando por J11 que supera el nivel adecuado para que el amplificador trabaje bien. Abajo está en la misma llave de control otra bobina de control con igual componentes para quitar la RF y dos contactos de entrada, 2 de salida para la entrada del excitador. Salida A, salida B. Ahí están las terminales J3, J2, J7. Y por J13 se activa o no las bobinas. Cuando aquí en Q2 tengamos 0, 1 en Q3, 0 en J13, se pone este en verde que pone el relevador de uno de los dos lados. Que pone el relevador cuando aquí tiene 0. Lo activa el relevador de alguno de los dos lados. Y la bobina del relevador tiene 5. Entonces la bobina se activa con 0, que también prende el LED. Entonces esta es la figura 4 de lo que pasamos. La figura 5 es un ejemplo de un splitter Wilkinson, impedancias, líneas de transmisión con impedancia para dar la división, filtro pasabanda, una entrada 7 salidas, y habrá dos divisores de 1 a 7 Wilkinson después del híbrido de 2 decibeles. Acá está la explicación. En la figura 6A está el módulo controlador, módulo controller 16 en la hoja de presentación, y es el que se conecta para 2 amplificadores de potencia, y aquí vemos uno de ellos, y aquí está por fuera el otro. Bien, es diferencial la muestra de corriente que sacamos del amplificador de potencia. Entonces viene por bien. Entonces habíamos sacado J16 y J17, pero acá en la presentación estaba primero entonces agarré el B. Agarré el B, y antes habíamos presentado el módulo A. Entonces en el módulo B el muestreo de corriente es J136, J138, entrada diferencial a un sensor de corriente U8. U8, que es un AD
AD8213. Es un integrado sensor de corriente. No se le ve retroalimentación porque está completo, entrada diferencial. Y da tantos miliamperes por voltaje de entrada. La corriente de consumo se convirtió a corriente en la resistencia de muestreo. Filtros. Y pasa un amplificador lineal U77. Habíamos dicho, leemos el número del integrado y la salida. Así lo vamos a identificar. Retroalimentación negativa. Regresa por R33 a negativa. Por R36 se saca una muestra junto con el que viene del módulo A. Módulo A. Para seleccionar si estamos midiendo corriente con una llave U618. También las llaves las vamos a leer así. Leemos la llave y la terminal de salida. U618 seleccionamos el módulo B con otra llave U193 deja o U2014 se deja pasar, se saca la muestra de corriente por J125 de muestra de corriente del amplificador. Por otro lado, la salida analógica entra un comparador retropositiva, voltaje de referencia que empezamos a usar 4.096 volts. Aquí se ve el umbral al que se fija el voltaje de referencia. Se manda a algún lado por J124 el voltaje de este divisor formado por R12, R17 y el voltaje de referencia se da el voltaje de histéresis. Este tiene histéresis, la retro con R18, este comparado con histéresis. Para disparar con 0 este multiplicador tipo D, donde la información D viene por 5 volts. Entonces con 0 se dispara. Q pasa a 1, que avisa por U613, U2014 a J120, que se excedió la corriente del umbral. Y aquí hay otro circuito que aquí nada más lo simplificamos con CR2, lo vemos más abajo. Y CR2 va conectado a CR3, CR16, CR17, donde CR17 es potencia de entrada reflejada, medidor de temperatura del disipador por CR3, avisa excesos, reflejada de potencia 2, se combinan en una especie de O y diodos que se iluminan cuando se activa, en este caso, con 0, porque aquí tiene 5 volts. No tenemos el circuito acá con esta línea punteada. Represento el circuito que no alcanzo a poner en un dibujo. Aquí está repetido la misma situación para la clase A, pero con más detalle. Entonces aquí está U8, U8 con otra terminal, aquí es U8-4, U7 con otra terminal, U5, U1, parte de 1 para representar la falla 1, la otra sería la 2, fault 2 o B. Y aquí está la salida de, así como ID2, ID1, y aquí está el muestreo de corriente similar a la que se sacó en el circuito de arriba. Bien, donde dice fault 1, está CR1, aquí estaría el equivalente CR2. Entonces CR2 en la Q de U19 nos vamos a la Q de U1, no sé qué terminal, y está CR1, el cátodo hacia la Q. Entonces CR1 se alimenta a U4E, comparado con histéresis, pero inversor, separador inversor. Esta es la histéresis. Coinciden las terminales con lo que presenta el manual. Entonces, el 0 de acá se activa con 0, sale un 1 aquí en la terminal U4E10, o diré solamente U410, sale un 1 que activa el transistor Q3 y aterriza J113 para avisar por P a un sal que hay un 1 allá. Ahora sí está completo el diodo, y con un 1 a la entrada de Q7
aterriza de S2A y que con 5 volts se ilumina, marcando falla en la sección A. Aquí está CR6, fault 2. No sé dónde viene CR6. Ahorita vemos dónde viene CR6. Está un sensor de temperatura con un termistor externo para la caja de los amplificadores. Polarización con 4096 volts R31. Hay que polarizarlo. Es un resistor de coeficiente de temperatura positivo. Divisor de voltaje. Un circuito seguidor lineal. Y sacamos una muestra lineal por R36 a la llave U1914 J130. Sacamos una muestra lineal de temperatura. La muestra lineal de temperatura entra a un comparador con estéresis con voltaje de referencia de disparo R11, R7, 4906, R7, R11. Damos el voltaje de referencia, donde si la temperatura alcanza entre 90 y 100 grados se dispara U5 con 0. 0 borra este multivibrador. Pone la Q en 0. Clear es borrado. La Q negada en 1. Entonces esto manda un aviso por J128 si está cerrada la llave U20 terminal 6. Esto sería el medidor de temperatura de la caja del módulo controller, figura 6A. La figura 6B, pues vemos detector de entrada de RF. Ya habíamos hablado de que medimos el nivel de entrada de RF y medimos la reflejada de salida. Entonces aquí estará la entrada y aquí estará la reflejada. A y B sería la llave en posición A, en posición B. Entonces un par diferencial donde aquí viene en entrada A el diodo rectificador, que medio diodo CR9 están puestos para que el calentamiento del diodo rectificador se mueva simultáneamente con el calentamiento de medio diodo de CR9 y similarmente muevan el offset por temperatura en forma diferencial y no se descalibra el medidor. Entonces una entrada diferencial U13-1, retroalimentación negativa, filtro, un comparador de una vez para que con el voltaje de referencia de este comparador, retroalimentación positiva, se dispare si supera el nivel de referencia, o sea, ya supera el nivel mínimo de entrada, se dispare, y por set 0 encienda el multivibrador Q, que sale por la llave U63, U23. Es parecida a la llave, pero son otras terminales. Ahora son 3, a J121. Así como es en forma similar a este, hay otros 3 circuitos por J140, por J11, por J137. Hay 3 circuitos similares, pero J140 será entrada B, arriba era entrada A, reflejada B, donde aquí sería tiene excitación adecuada el excitador 2, el excitador 1, y aquí reflejada el amplificador 1 y el amplificador 2. Entonces salen por CR17, CR19, CR16. Aquí salió CR18 y son resistencias que habíamos puesto en una O inicialmente. CR16, CR17, CR18, CR19. Entonces suman en una O las protecciones, pero
antes por CR19 o CR16 disparan U15 y por CR19, CR17 más bien borran Q15 con 0, y señal de activación J15 con puerta O, un inversor, otro inversor, y dispara este multivibrador U15 terminal 5 para que cuando la Q sea 1 activen o no Q4 y den señal de salida por J1 a 4 y iluminen DS2, encendido módulo A o encendido módulo B. Entonces uno es encendido y uno es habilitar los multivibradores U15 5, U15 9. Por acá está CR2, CR3, CR2, CR2, CR3 estará adentro. CR2, CR3. Y aquí el módulo B. Bien. Entonces esta es la figura del módulo controller que va encima. Y nos regresamos un momentito. Estamos en la hoja 6. Nos regresamos un momentito a la 3. Acá arriba, para salir de esta hoja. Entonces el módulo controller por J1 va conectado a J2 de PA módulo. Entonces hay coincidencias entre módulo controller J1 de las terminales con J2 de PA módulo. Y ahora buscaremos coincidencias de J1 de PA módulo, las terminales, después del siguiente dígito de J1 con J9, J10. Estamos interconectando módulo controller con PA módulo. El block 16 con el block 12. Nos pasamos a la figura 7, que es backplane, donde aquí está J9 de la salida de backplane, la interconexión de J9 a J11 con J1 del módulo. Entonces tres terminales a J1 de PA módulo, que también tiene tres terminales por allá. Módulo A, módulo B. Y aquí tiene dice del splitter en J2, ahí están las terminales del splitter J2, J3, J9, 23, J9, 49. Entonces sería la parte de arriba de la caja que vimos. Entonces todo esto es para una caja, un amplificador, y acá estará el amplificador B. Módulo 1, módulo 2. Bueno, le llama a 2, 1. Y aquí dice a dónde va. Viene del amplificador al combinador. Viene del splitter al amplificador 1. Fuente de alimentación a las tablillas, a las terminales de la tablilla para alimentar los amplificadores correspondientes. Y aquí se repite en el cuadro. Aquí mismo
está ya el backplan, donde el PA, la terminal, bien, nos paramos acá. J11, habíamos dicho que sale de la caja de la figura 3B, creo. Entonces J1112 se conecta a J9 y a J10, es lo que habíamos mencionado, con el mismo número, pero son distintos amplificadores, porque son iguales amplificadores en la terminal 30. Y tiene esta función que va a preparar FM solamente o FM más HD, o solo HD a futuro. Y aquí está el módulo 1 y el módulo 2. Entonces ya la interconexión de J11 con J9, J10. Entonces, similares circuitos al de arriba, en la figura 7C, tendrá J1120, será J9 y J1044. J9, J1040 será J1127. Ya no hay correspondencia de números, por eso se pone la tabla y se ve y se pone el circuito completo con las resistencias adecuadas. Y aquí empezamos a ver multiplexer con filas y columnas que se utilizan con intersección de llaves para cerrar las llaves que ya se empezaron a presentar, para seleccionar A o B o alguna medición posterior. Entonces aquí está falla de corriente de PA J1129 y va a J9 que va a un amplificador, y J10 a otro amplificador, a la terminal J1 del amplificador, terminal 39 y aquí 29. Entonces no hay correspondencia del segundo dígito. Bien, esto ya es figura 8, power supply. ¿Dónde viene? Power supply interfase, la caja 6. Power supply interfase en la hoja, no le he mencionado, pero es la hoja 2 de 8, la hoja 7 de 8, la hoja 3 de 8, la hoja 4 de 8. No estoy poniendo números. $5 de 8. Entonces, Power Supply Interface lleva 8 hojas. 6 de 8. Ajá. Entonces, la figura 8A. 8A. En la hoja 2 de 8 lleva 3 fuentes de alimentación conmutadas no propietarias de GateSafe. La 1, la 2 y la 3, donde en Power Supply Interface allá se enchufan las 7 fuentes de alimentación. Conviene regresarse a la... Estamos en la 8. Conviene regresarse a la 3. Ahora 3E. Y aquí vemos que Power Supply Interface lleva alimentación al amplificador, al bloque 1, backplan, PA1, 2, 3 y 4. Y le habían llamado 4 cajas de A2 por 2 para dar 16 amplificadores, porque son 14 de potencia y 2 del IPA. Por cierto, el transmisor 10, 20, 30, 40 lleva IPA, y el 5 y 7.5, que es parte de la familia, puede no llevar IPA. Entonces,
Entonces el 5 kilowatts 7.5 puede ser que no lleve IPA. Entonces estas son las salidas a las fuentes de alimentación E22, E23, E20, E21, 18, 19, donde una es positiva, terminal positiva, y una es terminal negativa a las 4 cajas de amplificación en el backplane 15. Esta es hoja 1 de 2. Entonces aquí tienen las líneas de entrada donde están las fases, ya habíamos dicho fase 3, neutro. Ajá. Por J9 se va, J9 W5 se va a fan control, que es 9. Por J9 W5, por J12, 80-82 líneas se va a J8 de sistema interfaz, System Interface. Por J10 se va con 50 hilos a J6 de System Interface, y por otros 50 hilos a J4 a Control Display. Por J8, perdón, el PA backplane que acabamos de ver, J11, aquí está, por J11, se conecta con W1 50 hilos a J8 de Power Supply Interface. El de arriba se conecta J11, J8, entonces va a haber correspondencia de los números J11, J8, pero habíamos dicho que no hay correspondencia, acabamos de decir, es arriba, de J11 con J9, J10. 7 fuentes de alimentación, J1, J2, J3, J4, 5, 6, 7 fuentes de alimentación. Entonces este es el que vamos a ver ahora, Power Supply Interface, pero tiene de salidas J1, J7, J8, J9, J10, J12 y E4, E8, varias Es. Esas son las interconexiones de Power Supply Interface, y nos regresamos a la figura 8, donde empezamos a ver, estas no están numeradas, línea 3, vivo 3, neutro 3, entrada de alimentación a 3 fuentes de alimentación, donde está el vivo, está el neutra y está la tierra. Entonces estas son las entradas y estas son 3 salidas de fuentes de alimentación positivo con J1P5, J2P5, J3P5 son las salidas de DC, y negativo J1P4, J2P4, J3P4. J1P5 va a la terminal E22, J2P5 va a la terminal E20, J3P5 va a la terminal 18, que es la que se interconecta. Esta es la conexión, el enchufe del módulo, y esta es la salida, donde va el cable de salida a los amplificadores. En cada terminal hay un diodo CR31, CR30, CR29 para sacar el mismo voltaje, oeste, por un fusible F10 como voltaje E4, que será el que le alimentará la etapa intermedia, con una terminal de muestreo de voltaje y peaje que le llamo G7, que está en la página 7 de 8. Este es de 8 páginas. Hay circuitos seguidores, un divisor de voltaje R147, 149, un circuito seguidor, divisor de voltaje, para indicar el nivel de voltaje de la fuente 1, de la fuente 2, de la fuente 3, de la combinación de las 3 fuentes. Este es el nivel de negativo, E15, E19, E21. El nivel negativo de la fuente, el positivo habían dicho J1P5 y el negativo J1P4, J2P4, J3P4. En la parte de abajo está un circuito detector de nivel mínimo, donde está un transformador separador, reductor,
un puente rectificador, un eliminador de RF, y un Zener de referencia, donde el Zener, perdón, no está de referencia, deje ver cómo está, creo que es de máximo nivel, no está como referencia, si no, no funcionaría esto. Es un detector de máximo nivel para que no supere cierto voltaje. Entonces el voltaje se mueve libremente analógico y le puse B2. Si B2 es menor que B1, da un 0, significa que bajó el voltaje y prende el LED donde se activó porque fue menor el voltaje a 190 volts de alterna. B1 en este ejemplo lo calculé, es muy simple, divisor de voltaje 237, y calculé donde, creo que lo trae el manual también, 2.38 volts, no lo calculé bien en el manual, 238 es 190 volts AC, entonces si baja de 190 se activa con un 0 a la salida, marca que está bajo el voltaje, quita 1 a U31, es una no I. Si quita el 1, aquí da 0 y da 1. Entonces parece ser que está encendida la fuente, las tres fuentes con un 0. Cuando hay 2 unos a la entrada U3A, da 1 acá, 0. Entonces con 0 activa Power Supply 1, 2, 3. Y habrá otras dos fuentes similares en 3, 8. La fuente 4 y 5, y las 6 y 7 en otro dibujo, en otro chasis, en otra parte, para enchufar las fuentes, para hacer 7 fuentes con circuitos similares al de arriba. Aquí tiene salida, entrada para dar el 1 por J87 de encendido, y manda señal a la hoja 3848 con interpretación ahora llamada G8. Aquí mandamos señal por G1, terminal G1. Estos G no están en el manual, yo se los agregué para tratar de hacer a futuro tal vez un solo dibujo. Entonces esta es la 8A de Power Supply interfase, bloque 6. El B tiene de los módulos la terminal J1A4, que está en paralelo con J1B5, J1A, J1D5, y como que envía una señal a fuente de alimentación de falla. Y habrá para el 2, para el 3, para el 4, 5, 6, 7, donde envían señal que están avisando de... la caja está avisando que no funciona. Se monitoreó y dice no tengo voltaje. Entonces si envía 0 por acá, envía 1 con este inversor U18, este inversor, 1 por U15 si está cerrada por el multiplexer, CR6, 1 por voltaje fault. Entonces 1 por voltaje fault será aviso de falla, aquí solo pasa 1 si hay 0, pero se selecciona solamente U15.2 o U15.15 o U15.10 o aquí está, o U11.10. Pensé que estaba equivocado el dibujo. Bien, el 0 que viene por falla 1 activa, sale por una O que le llamo G0 en este ejemplo. Repito en estos ejemplos G0 en el ejemplo anterior y vuelvo repito G0 en el siguiente diagrama, que va a otra hoja que está más adelante, pero también pasa por CR5, pone 0 en R134, quita el 1 de CR47, quita el 1 de U3D, quita el 1 de previo 0 de salida. Entonces aquí tenemos 0, 0,
1 activa Q7 y manda señal por J10, 18 Power Supply V. Esta señal, si es 0, pone 0 también en G3 y en G4. Pero también el 0 puede venir de un 1 de J17. 1 acá da 0 acá. Y es equivalente a lo que aterrizó CR48. En forma similar a CR48 está la entrada CR2, CR7, CR11, que vienen de activación de la fuente G1. En este ejemplo de la hoja 2.8, podemos regresarnos porque está cerca. G1. Debe de haber acá 1 para que esté activado. 0 es falla. Uno para que esté activado y todo funciona. Entonces deberá de haber un 1 por acá, por CR2, CR7 o CR11 para que funcione esto. También a esta terminal le llamaron Power Supply Insert Suma de 1 al 7. En la siguiente, en la misma parte del dibujo, monitoreo de flujo de aire, hay dos medidores de temperatura integrados, temperatura en grados centígrados, da un voltaje ya tiene su divisor interno, no es termistor. Hay uno que se calienta, a propósito, un separador, y otro que no se calienta y fluye el aire por el que no se calienta. Entonces la diferencia de temperatura del aire que fluye y del sensor calentado da un voltaje diferencial a este amplificador con retronegativa. Entonces nos da como entrada un resultado diferencial que se aplica a un comparador. Antes del comparador está una salida analógica por U8-7, U12-7, terminal J8, ya vimos que está casi en paralelo con J10, terminal 24, donde ve la temperatura analógica. Entonces entra un comparador con histéresis que, si se supera la referencia fijada por S1 sin cerrar la llave 1 o 2, o cerrando la llave 1, cerrando solo la 2 o cerrando las dos, con esta tabla va variando el nivel de referencia, y a fin de cuentas creo que le llama bueno, le llaman nivel de ajuste de temperatura o algo así, o de velocidad. Entonces esto ya es uno de los ajustes. Se ajusta el nivel de referencia a U8, U2, que a su vez se activan o no para mandar señal por J10, prender DS5, salida también. Bien, hay otra entrada. Entonces, detector empieza a tener letreros estas ilustraciones donde dice que es el cuadro. Entonces, este es monitor de flujo de aire y ese es detector de falla de ventilador. Fan. Aquí entra por G4 otra señal. Bueno, perdón, J92 es salida. Parece que es salida, porque J9 puede ser entrada o salida. Bueno, no sé qué sea. Entonces, por G4 sí viene una señal anterior que activa o no este comparador, y puede también avisar por esa trayectoria de una falla. También prende con 1 acá. Para que haya 1 acá, este tiene que ser más bajo que el positivo, que la referencia. Entonces 1 prende en rojo, que es falla DS6, y manda la señal a esta otra trayectoria para prender flujo de aire también, para prender también ese. Y
desactiva con S1, activa los transistores Q6, Q5 que mandan un 0 por G6 por J10, 19. 8C, no hemos terminado. Aquí llegan las líneas por G0, suma de interfaces, donde se aplican, este es 8 de 8, se aplican en la sección 4 de la figura 8C, donde un 0 acá, bueno, un 1 acá da 0 a la salida, y un 0 acá avisa que el módulo está conectado y desconecta el 0 que envía, desactiva Q15 y dice que está funcionando el módulo. Entonces es presencia de módulo. Cuando los módulos no se utilizan porque el transmisor no es, este es base 10, se baja 7, 5 o 5, se cierran las llaves S1, S2, S3, bueno, S1 terminal 10, S1 terminal 14 están puestos. Entonces habrá más terminales y aquí deshabilita el módulo 3 y aquí deshabilita el módulo 7 para quitar cajas que no se van a usar porque el transmisor no es de 10 kilowatts, cajas de alimentación si no es menor. Eso sería el G0 Power Supply Insert Fault. En la parte de arriba está G7 que viene del voltaje de IPA, un circuito seguidor, y si se cierra U12 se mide el voltaje del IPA por J1022. Aquí llegan de la hoja 2.8 Power Supply voltaje 1, 2, 3, 4. Nos vamos a la 2.8. Podemos hacerlo ahora. Power Supply voltaje es esta. Power Supply 1 voltaje, Power Supply 2. Son estos voltajes que bajan a estas llaves. Ya me cambié. Que bajan a estas llaves para que se cierre la llave. Bajan todos esos voltajes, pero solo se cierra una llave y pasa a leerse en el lector. Entonces una sola llave se cierra en U7 para leer el voltaje adecuado. Ese 1 que viene por acá, ese voltaje que viene por acá, dispara este comparador que da un 1 por A. Es un monoestable que da un impulso positivo y negativo luego. Entonces J10.9, J8.9 manda un impulso de reencendido. Entonces es el famoso reencendido, y habla este manual que habla muchas cosas, pero habla que tiene 3 intentos de reencendido para que luego entre la falla. Aquí un sensor de temperatura, lo vemos rápido. Bien, aquí más rápido ahora. Aquí está en J85 Power Supply Control, que está en la hoja 2 de 8. No lo había puesto y lo puse aquí a fuerza porque es indispensable en la alimentación de las cajas, porque si se manda por J85 una señal para ajuste de las fuentes de alimentación, habíamos dicho de 44 a 52 volts, y hacerlos clase, mejor opción en clase C o clase AB. Divisiones de los dibujos. Sensor de temperatura, medición analógica, comparador para subir por J91 el valor si se van aplicando fallas por J8, por J815, J1015, J816, se van agregando fallas, las dos primeras con 0, las 3
Con 0 se activan las fallas. Y con 0 por G6, G2, donde van moviendo la polarización de J91 para avisar que la temperatura subió por problemas de otras partes. Me sigo con la figura 9 y 10 rápidamente. La figura 9 es el microcontrolador, el único microcontrolador U8 con líneas para memorias SDRAM y memorias flash, memorias clásicas de control de datos y de direcciones, de control de datos y direcciones, 31 de datos, 31 de direcciones, que pasan a 200 terminales, donde manejan todo el equipo por cómputo, selección de integrado, direcciones, datos, hoja 7 de 7, el bus que ahora le llaman CAN bus, que es un bus para microcontrolador, para comunicación interna, 0, 1, USB externo, puerto serie, comunicación y cuadrada C, IRQ, timer. En fin, 7 hojas poniendo muchos datos de cada conexión, pero a fin de cuentas son conexiones que se repiten. Fuentes de alimentación 3.3. Acá tiene en esa misma sección el integrado U10, que es sensor de voltaje. Si alguno de los voltajes está alterado, desactiva el equipo. U49, que es un oscilador de referencia, una especie de PLL con 50 MHz de referencia. U11 como separador para mandar señales de reloj. U7, que es un reductor de 3.3 volts, 2.5 es referencia a 1.25. U1, que es un reductor de 3.3 volts a 2.5 volts. Ya sabemos que el reductor funciona con L1, C28, C4 y la llave que cierra y abre está adentro. U12, que es otro reductor, de 3.3 a 1.5 volts. Esta es una interconexión CR1 de programación, un indicador de 3 volts. Me voy al final. Vamos más rápido. Bien, en la hoja 25, la última hoja, la que presentamos Power Supply Interface, ya más detallado, el manual, que es bloque 6, dice en la figura que yo presento que el dibujo 8A tiene estas funciones. La figura 8B tiene estas funciones, 8C estas funciones. Y está de la hoja 7.8, acá de la figura 8A hasta 4.8, 3.8, 2.8. El fan control, que es la figura que sigue, tiene 3 hojas de control, 3 hojas de donde presentan el bloque 9 de 4 hojas. Y ahora sí, el sistema interfaz, System Interface, el bloque 5, tiene 13 hojas. O sea, empieza la locura. Y los letreros que se presentan, los diagramas que se presentan en la 11A, es
conexiones J7, J5, J6. En fin, aquí está descrito APC Block. Hay dos de APC Block, 11E y 11E1. El 11E1 es un diagrama a bloques que presenta el fabricante, y recordamos que el fabricante no presenta la descripción que estoy dando. Multiplexer de medición, interfaz el excitador, y 12, que es donde está el microcontrolador, entradas del microcontrolador, que lo presenté en la figura, quién sabe cuál, bloque 4, entradas analógicas, potencia de referencia. Entonces, estos son las figuras 11 y 12, con más detalles, como índice al final. La plática no viene de que alguien nos dé un diseño para hacerla, sino se va generando la plática conforme va avanzando. Entonces, por eso voy intercalando la información. Aquí hay una comparación de los números de serie que presentan los fax. Del manual viene el fax 75, el 15 y el 40. El 20 no viene. Son hojas que imprimí 2012, 2013 e intenté en esa época hacer una plática, pero es tan extensa que lo dejé y lo retomé hace un mes y medio, que es el tiempo que me lleva a preparar esta plática muy extensa. La diferencia entre los diagramas son los números que se mencionan acá. El Wheeling Fax son diferentes porque un diagrama de alambrado será para 20, otro para 7.5, exceptuando otro para el 15 y otro para el 40. El splitter es de 7-way splitter, ese que llevará el de 10 kilowatts, y llevará 5-way splitter, el de 7.5. Power Supply Interface van menos fuentes, pero sí tienen números diferentes los diagramas, no solo las fuentes, y aquí serán 5 fuentes y acá 7 fuentes. Y Control y Display, yo presenté este número, esta es la plática que presenté, el 20K, y el número 421 no viene en la información de ninguno de estos manuales. No viene esa información. Entonces, es importante presentar esto porque ahora nada más vamos a ver por fuera qué hacen las cajas, porque ya excedimos el tiempo clásico de presentación. Entonces habrá que buscar otra manera. Yo estoy tratando de anexar esta plática con este escrito en PDF en Drive. Entonces estamos entrando al 10, Fan Control. Entonces Fan Control, aquí está tacómetro con multivibrador monoestable, medidor de velocidad A y B. Aquí está el voltaje de 50 volts por termistores alimentando 4 ventiladores, y vemos terminal J5, J1, J2, J3, J4, y lo vemos en las terminales de la caja 4, J1, J2, J3, J4, J5, y así va todo el manual. Entonces acá 555 están puestos en algún lado el número del integrado. Entonces uno como osciladora estable y un monoestable que modula en una especie de ancho de pulso con velocidad controlada por Cont, la velocidad de los ventiladores, y para censar la temperatura que se aplica a los ventiladores viene nivel de RF, viene un sensor de temperatura y vienen otras cosas para dar velocidad completa o velocidad baja en operación normal.
control de velocidad seleccionada con las llaves manuales S1, 14, 13, 12 para dar distintas velocidades. Entonces es una especie de PWM, el voltaje para controlar las velocidades. No está explicado en ningún lado. Aquí está un muestreo de potencia de RF que está con terminal J7, J6, que no vienen en el diagrama bloques que se presenta en la información de los manuales, pero en partes del manual, en la descripción, viene que hay wattmetros para ver la potencia en las cargas de rechazo, ver la potencia incidente en la carga de rechazo y utilizar esa muestra para aumentar la velocidad del ventilador en la carga de rechazo. Aquí ya pasamos al capítulo 11, donde esto lo presenta el manual. En la explicación del manual presentan que el sistema interfase hace esto. Entonces, esto es lo que debe estar presentado en los siguientes dibujos, donde aquí está la interconexión de entrada. J5, J6 casi están en paralelo, y uno es para comunicación local y otro es para extensión de bus, o sea, conectar otras cajas de 10 kilowatts como para hacer el transmisor de 30 kilowatts. Observe que aquí parece que no dice quién entra y quién sale en J5.4, J6.4, pero en J6.14 parece ser obvio que debe de entrar un 0 para activar CR66 y quitar el 1 que puede haber un 37D. Si damos un 0 acá, da un 0 acá invertido, da 1. Entonces con un 0 se ilumina RDS31. Aquí se ve que tiene que tener 0 de entrada U34B para que ilumine D29. Aquí están encendido y apagado con optoacoplador por la entrada J1 y por la entrada J7, que están en un equivalente de paralelo. Activación de entradas, interconexión de J7 y J1 que tienen la misma conexión. Esta será entrada remota y bus de control J7, comunicación por este driver de J5, comunicación unidireccional de J5 a J1, son salidas, hoja 10 de 13. Entonces así nos vamos con la figura 11B, que es solicitud de encendido, solicitud de apagado, external interlock. Y habrá dos interlock, el external y el equipment, donde sabemos que si no lleva 0 no se activa el transmisor y desactiva ciertas cosas del transmisor, pero se inutiliza el transmisor si no están activados los interlocks. Un codificador de binario a decimal para seleccionar modo de operación, solo FM con S310, S39 solo HD, y ya por salidas con 1, empieza con salida 1 por Q1, luego por Q0, por Q1, por Q2, se va corriendo para ir seleccionando distintas formas de operar. Se prende el LED y se da la polarización adecuada si lo hacemos clase C o clase AB. Aquí es para cambiar de modelo. Por este se da la señal analógica para J65, controlar la polarización de analógico digital. Aquí tiene muestreo de potencia directa. Observen que aquí este es un potenciómetro digital donde ajusta entrada positiva, tiene retronegativa, ajusta un divisor, una resistencia a tierra, ajusta la resistencia a entrada. Y aquí habrá otro potenciómetro digital para
Perdón, me regreso. U1, terminal 12, es un rectificador de verdadero valor RMS. Disculpas. Y U2, WL, es un potenciómetro digital donde en forma manual se le da subir o bajar, y en forma externa con la computadora por J739, J738 se le da subir y bajar. Este es para la caja A y abajo será lo mismo para la caja B o viceversa. Entonces entrada J9, entrada J10, salida J119, salida J120. Arriba es potencia directa, abajo es potencia reflejada. Aquí está backup, referencia de control, hoja 513, y seguimos así rápido porque aquí está una preciosa presentación de... Bueno, todos son preciosos. No, es selección de A o B con llave U5 en posición 14 o 12, llave U24 15 para conectarle a la salida J626 o U24-2 para conectar la J226 a la salida J626. Medición de potencia directa, en fin, límite de potencia. Control de multiplexer, donde este es bidireccional U44, pero en este ejemplo solo lo lleva de J5 a J6. Entonces J537 a J637. Ya vimos que en algunos casos tienen conexión directa y en otros casos conectan de ida de una terminal a otra, J5, J6. Aquí está el letrero de lo que hace. Hoja 4 de 13. Y aquí la presentación. Este está precioso. La presentación de la figura 11.8, donde tiene voltajes de referencia B5, B6, B7, B8. Y esto sí lo calculé y encontré que B5 es el menor, B7 es menor que B5 y B7 es mayor que B5 y B7 es menor que B6. Entonces tiene 6 voltajes. Aquí están puestos los voltajes B5, B6, B7, y es para mínimo nivel de potencia de ajuste, nivel de potencia cuando hay que tener cuidado, y luego corte de aumento de potencia con el control automático de potencia. Y aquí es el de reflejada, 2 niveles de reflejada, uno de aviso que hay alto reflejada, otro peligroso y otro cortar el transmisor. Power limit, falla. Entonces potencia directa mínimo, máximo, nivel de operación máximo donde ya no deja subir, y el de reflejada, aviso que hay reflejada, aviso que y corte. Hay mucha reflejada y corte. Control y display, aquí está lo que debe de hacer según el fabricante. Es básico en estos 3. Y cuando pasa a 20, 30, 40 kilowatts, solo hay un microcontrolador y displays en las otras cajas que llevan las demás partes de potencia. No sé por qué se coló esto acá, pero bueno. Termina, es por acomodo de dibujos. Entonces aquí termina el 11 con llaves para el módulo A o B, interconexión de A y B, de información de los cristales A y B, si son marca Gatesair, si no usa esto, o si quizá sí utiliza esto, pero nada más la terminal de aviso de que el PLL no está amarrado o algo así. Entonces aquí empieza la figura 12A y está la presentación relacionada con las conexiones que vimos al principio, recordando las conexiones, la presenté al principio. Y aquí sí, entradas analógicas
salida por Master Input Slave Output hacia el microcontrolador terminal XA1J1 185. Son lo que dijimos que tenía 12 terminales. Y por acá está entrada de datos que viene del microcontrolador. Entradas paralelo, salida serie de los dos. Aquí seleccionan que solo sale el 3, aquí seleccionan que sale el 2. Y convertidor analógico digital, convertidor digital analógico, salidas digitales con separadores para la salida analógica. Entradas digitales están un registro atrás del otro, descritos, para salir al microcontrolador por MISO, y va siendo la misma terminal del microcontrolador. 185 y 186 se repiten las terminales, los integrados que van a usar y qué hace cada integrado, porque ya es tanta la información que ya no podemos decir el integrado como estaba por ahí. Entonces aquí está qué hace cada integrado. Comunicación para Ethernet por J7, J6 son terminales ya previstos que podemos ver en un momentito. RC485 por J4, por J4, por J5, CAN-bus, por J8, RC232, y aquí una interconexión del bus de datos del microcontrolador. El microcontrolador se conecta a esta terminal hacia Control Display, la última caja 7, algunos defectos del dibujo de última hora. Aunque es bidireccional, debe ser entrada. Parece que es entrada porque tiene acá, tiene 1 sin entrada y con 0 se activa. Entonces solo entrada hacia el bus de datos, salida del bus de datos por terminal J4, indicadores display con las terminales que están puestas acá en el registro de corrimiento, entrada serie por la línea 186, hoja 10 de 19, y va uno tras de otro. Tiene que llenarse los 5 por 8, 40 bits para que sea válida la información, donde ilumina LEDs. Y aquí muy interesante porque nos manda señales de control 1 y 0 a los circuitos anteriores, que a futuro había que quitar las Gs y dejar solo G en el primer dibujo, otra letra en el segundo dibujo y otra letra en el tercer dibujo, para que no haya duda, no se piense que se repite la G, porque la G se queda en esta figura de 19 dibujos, en este bloque. Un reloj para programar tiempos para hacer algo, y un LED de entrada serie ahora de nuevo 186 para prender LEDs de aviso por el microcontrolador que algo está haciendo. Un latch de encendido apagado, una cadena de drive que ahorita ya no sé, a estas alturas ya no sé qué hace. Y aquí pues de nuevo diciendo, cambié el dibujo y qué hace los integrados que están en los siguientes dibujos y en qué hoja, y más o menos por dónde va la G de un lado a otro. 12 G1, y voy agregando dibujos conforme tengo posibilidad de dibujar. Backup, no sé qué diablos hace. Voltaje, generación de voltaje de referencia con un Zener y 5 volts. Un reductor de voltaje de 5 volts a 3.5. Un habilitar remoto
habilitar, deshabilitar remoto. Figura 12H. Y aquí está lo que presenté hace un rato, lo que lleva el bloque 8. Las figuras del 8 sería índice de lo presentado, lo que lleva, aunque tenga letrero o no, la figura 10, la figura o capítulo 11, la figura 12. Yo soy Eusebio Mejía Maldonado. La primera parte la terminé el 19 de octubre y luego seguí trabajando. Y esta plática se la dedicamos a un joven ingeniero, Rodolfo Recio Hernández, que fue gerente de ingeniería de Núcleo Radio 1000 AM, vocal de Amitra hasta el 2017. No tiene mucho tiempo que falleció. Perito en radiodifusión del CICE. Yo soy Eusebio Mejía Maldonado y con esta se presentan 14 pláticas disponibles en YouTube. Aunque la fecha que está puesta es la fecha que se generó. Esta la hice en enero de 20. Esta la hice en el 2011. El ZX5000 2014. Y ahora le pongo esta fecha de ahora, aunque lo estamos presentando. Y ahí tenemos el gusto de tener presentes, apoyándonos, el ingeniero Antonio López García. Está muy presente el ingeniero Celestino Antonioli Rabeto y el doctor Raúl Ruiz Mesa, los dos últimos muy destacados profesores de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Entonces trataré de respaldar esta plática como otras con esta información en Drive. Entonces ingresan a YouTube con este nombre y les debe de salir esta información. Parece que una o dos no salen, pero si le buscan, una de las que no salen es esta, la 9. No sé por qué, pero las demás sí las he visto. Pues muchas gracias.